Buenas tardes, ¿cómo están? No les oí, ¿cómo están? ¿Bien? La verdad que los muchachos de la alabanza hoy hicieron un gran trabajo, se escuchaba precioso. Yo fui el ingeniero de sonido hoy. Si no les gustó, díganme, pero si les gustó, a ver, digan amén. Si les gustó, yes. Si no, se oían bien, bien suave, ¿no? La clave es el ingeniero, ¿no? Entonces, estoy a punto de contratarme como ingeniero y dejar la tarea de pastor. Es una broma. Bienvenidos a todos los que nos escuchan a través de la frecuencia de Vive Radio en el 104.5 de FM de esta preciosa, dinámica, movida y maravillosa ciudad de Culiacán, Sinaloa. Les enviamos un saludo desde aquí, desde el Auditorio Vida Culiacán. Les enviamos un saludo. Estamos en vivo para toda la ciudad y a través de las redes sociales y nuestro canal de YouTube estamos en vivo para el mundo. Y les enviamos un saludo a toda la comunidad Vida Culiacán, que muchos de ellos se están cuidando y qué buena onda. Pero échenle ganas desde casa, adoren a Dios con todo su corazón. Bienvenidos todos a nuestra transmisión. Si tú quieres tener las notas de esta conferencia, está allí en tu pantalla, también allá donde tú nos estás mirando. Tan solo tienes que escanear el código QR y tendrás todas las notas que van a aparecer en la pantalla, las tendrás en tu celular para que tú puedas imprimirlas y durante la semana pues puedas retroalimentar la verdad de Dios. Miren, quiero decirle la verdad. Bueno, siempre digo la verdad, pero quiero enfatizar una verdad más bien. Siempre que digo, les voy a decir la verdad, estoy enfatizando una verdad. No es que a veces digo mentiras, sino quiero enfatizar una verdad. Duré muchas horas estudiando este tema y estaba recopilando información, haciendo notas. Y entonces son de esas veces que llenas 5, 6, 7, 8 hojas de mucha información de lo que Dios te está hablando. Y luego después te tienes que sentar a lo más complicado. ¿Cómo todo lo conviertes en algo práctico y sencillo y aplicable para que tú puedas entenderlo o para que yo pueda comunicarlo? Y bueno, eso es lo más difícil. Lo más difícil es cómo puedes comprimir la palabra que Dios te dio y la puedes hacer digerible para las personas y para aquellos que nos escuchan, aquellos que nos miran. Y yo tengo esta palabra para ti que sé con todo el corazón que va a desafiar tu vida, te va a edificar. Si tú eres padre de un niño, un adolescente, un joven, va a tener mucho sentido para ti. Si eres un adolescente, tendrá mucho sentido. Digamos que esta palabra da mucha luz acerca de lo que estamos viviendo en la actualidad. Así que estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Y yo le titulé a esta pequeña charla que voy a compartirles, le titulé de la siguiente manera: el secreto para vivir una vida que agrada a Dios. Y el secreto es una vida dirigida y en el poder del Espíritu de Dios. Y esto es lo que quiero decirte. Esta es mi tesis, pero voy a, con la palabra de Dios, sustentar y darle poder a esta tesis y veracidad. ¿Están aquí conmigo? Pensé muchas veces, pensé cómo titularle. Primero pensaba en ponerle "y ahora quién podrá ayudarnos", porque sería un título muy, muy importante, pero cuando alguien esté viendo en las redes sociales no sabrá de qué hablamos. Pero bien pudiera llamarle "y ahora quién podrá ayudarnos", o pensé también en titularle "deja el 7 y ve al 8". Es mejor el 8 que el 7. ¿Alguien sabe que es mejor el 8 que el 7? ¿Sí, verdad? Sí, es mejor el 8 que el 7. Y ahora el Espíritu Santo me está hablando que es mejor el 9 que el 8. No, tiene sentido lo que estoy diciendo. ¿Saben ustedes cuántos son las manifestaciones del fruto del Espíritu? Son 9. A lo mejor no entiende mucho de lo que estoy hablando, pero si alguien conoce la palabra de Dios, tendrá mucho sentido y al final tendrá sentido para ti. Dame toda tu atención.
me he preparado y tengo algo listo, y estoy seguro que si le permites a Dios que hable en medio de mi conferencia, Dios va a dar luz. Recuerda lo que dice la Biblia: y conoceréis la verdad, y es la verdad la que nos hará libres. Bueno, estamos listos. ¿Alguien está listo aquí en el auditorio? ¿Sí? A ver, necesito que todo mi equipo responda mucho, porque a quien más esté echándole ganas lo voy a invitar a comer. Ok. Usted ya sabe quiénes son los. En mi pueblo le decíamos, bueno, el secreto para vivir una vida que agrada a Dios. Miren, durante los últimos días he descubierto que vivir una vida cristiana que agrade a Dios pareciera ser que, aunque los enemigos que yo enfrenté en mi juventud son los mismos que enfrentan la juventud de ahora, pero ahora creo que los enemigos son más osados. ¿Y sabe por qué creo eso? Porque el tiempo se está agotando. Hay un reloj y hay un tiempo, y el tiempo se está agotando, y pienso que los enemigos son más audaces, más frontales, más sinvergüenzas. ¿Saben ustedes que los especialistas dicen que cada 7 minutos tú estás abriendo la pantalla de tu celular? Cada 7 minutos. Mientras tú estás despierto, y estamos hablando que ahora tú estás despierto hasta la 1 de la mañana por todo lo de la pandemia y esto. Escúchame, mientras estás despierto, tú abres la pantalla de tu celular cada 7 minutos. Cada 7 minutos. Es una ansiedad, es una adicción. ¿Alguien puede confesar eso? O no, o nos quedamos en la negación. Si quieren, nos quedamos en la negación, ¿no? Ok. Y a través de los medios de comunicación estamos siendo adoctrinados. Los fundamentos quieren ser movidos. Por ejemplo, hoy en día poderes internacionales, mundiales, están con el propósito de destruir lo que es la familia. Y ahora ya no existe lo que era blanco o negro, ya no existe eso, ahora todo es gris. En mi tiempo había cosas que yo sabía que eran malas, era indudable. Hoy en día no, pues. La verdad que es complicado el mundo en el que vivimos. Y yo he descubierto que no podremos vivir una vida que agrade a Dios si no vivimos una vida dirigida por el Espíritu y en el poder del Espíritu. Y yo quiero que pongan mucha atención a lo que voy a decirte. En el capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo está en una lucha. Digan conmigo, una lucha. Y termina el capítulo 7 frustrado. Al final dice: miserable de mí. ¿Saben lo que significa en el original? La idea es que está derribado, frustrado, molesto, deprimido, y dice: no puedo. ¿Y qué es lo que él estaba intentando? Pon atención. Él estaba intentando tomar la ley de Dios y practicar la ley de Dios. Él estaba tratando de, en sus fuerzas, tratar de vivir una vida agradable a Dios. Pero él descubrió que había solamente dentro de él el deseo por vivir una vida agradable, pero no tenía el poder para llevarlo a cabo. Siempre él iniciaba queriendo hacer las cosas bien y terminaba haciendo lo opuesto, terminaba haciendo lo contrario. Yo no sé cuántos de ustedes se identifican con el apóstol Pablo, que ha dicho: quiero vivir una vida agradable. Y cuando estás a punto que tú dices: creo que ya vencí esta adicción a las cosas impuras, cuando crees que ya de nuevo estás ahí, dices: caramba, tengo solamente el deseo de vivir una vida agradable, pero no tengo el poder. Ahora, el capítulo 7 es aplicable para un no creyente como para un creyente. Y él está frustrado. ¿Sabes por qué? Porque ha intentado
vivir una vida agradable, ha intentado, está de acuerdo con la ley de Dios. Ahora, la ley de Dios no solamente fue escrito en las tablas de la ley de Dios fue escrita en nuestras conciencias. Puede ser que alguien no conozca nada acerca de la palabra de Dios, pero hay algo muy dentro de él que le dice que es lo correcto y quiere hacerlo, pero no puede. Y está frustrado. Yo espero que en un punto de tu vida te encuentres ahí, que te acabaste las fuerzas, estás frustrado, dices, lo intenté pero no puedo. Vean lo que dice Romanos 7. ¿Estamos aquí en el contexto? ¿No les oí? Acuérdense de la comida. Romanos capítulo 7 dice, es una conclusión. Así que he aprendido esta regla. O sea, este es un principio, es una regla. Aunque quiero hacer el bien, el mal está ahí conmigo. En mi interior yo estoy de acuerdo con la ley de Dios, pero veo que aunque mi mente la acepta, en mi cuerpo hay otra ley que lucha contra la ley de Dios. Esa otra ley en mi interior es la ley que impone ¿quién? El pecado. Esa ley vive en mi cuerpo y me hace ¿qué? Prisionero al pecado. Entonces dice Pablo, caramba, ¿quién es prisionero? Prisionero es aquel que quiere hacer algo pero no puede. Es prisionero de aquello que le impide. ¿Estás de acuerdo conmigo? Aquello que te ata. Eres prisionero de aquello que te impide. Y entonces dice Pablo, bueno, el pecado me ha hecho un prisionero dentro de mí, porque estoy de acuerdo con la ley. Sé lo que es bueno, quiero hacerlo, pero hay una ley dentro de mí que me lleva a hacer lo malo. Por eso dice Pablo, miserable de mí. Y ojalá puedan ustedes entender eso diciendo, ya, de esas veces que dices, ya no puedo más. Estoy completamente agotado de intentar agradar a Dios bajo el principio de la ley. ¿Quién me salvará de este cuerpo que me causa muerte? Por eso, ¿y quién podrá ayudarme? ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Ahora, yo quiero que entiendan esto. El apóstol Pablo, después de decir estoy agotado porque no puedo hacer lo bueno que sé que es bueno, pero no lo puedo hacer, sino hago lo malo que no quiero, eso hago, soy un prisionero por el pecado, dice él, no puedo. Y él dice, ¿quién me salvará? Ahora, lo que Pablo se pregunta no es alguien que me diga cómo, no dice cómo. Porque Pablo entendió que no hay un cómo, solamente hay un quién. La única esperanza para el ser humano no es un cómo, no es una nueva enseñanza, sino es un quién. ¿Quién podrá, dice él, salvarme de este cuerpo de muerte? Y sabe una cosa, cuando el apóstol Pablo hace alusión de este cuerpo de muerte, él está pensando en esto, en la costumbre de los antiguos tiranos. Cuando ellos deseaban, los tiranos, y con esto vea la tiranía del pecado sobre el ser humano, cuando deseaban someter a los hombres a los castigos más terribles, ¿sabes qué hacían los tiranos antiguos? Le ataban un cadáver para castigar a esa persona y someterla, poniendo espalda con espalda. Y allí estaba el hombre vivo con un cuerpo muerto atado a él, descomponiéndose, pudriéndose, corrompiéndose. Y este cuerpo él debía de arrastrar a cualquier lugar que fuera.
Entonces lo que Pablo está diciendo en términos bíblicos, está diciendo: hay un muerto atado a mí, el pecado, la tiranía del pecado atado, algo, un cuerpo muerto. Está hablando de la naturaleza pecaminosa que se está descomponiendo, y donde sea que voy va conmigo. ¿Alguien puede entender la desesperación de Pablo? No solamente es quiero hacer lo bueno y no puedo, termino haciendo lo malo, estoy frustrado, sino este pecado tirano atado, un cuerpo muerto a mí. Dice: ¿quién podrá separarme de este cuerpo? Wow, ¿alguien ve la agonía de Pablo? Impresionante. Y él no dice ¿cómo? No, dice ¿quién? Porque no es una nueva enseñanza la que nos puede liberar. Pablo entendía que no era una nueva filosofía, sino era una persona quien podía liberarlos. Y termina el apóstol Pablo diciendo: solamente ¿quién? Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, dice Pablo, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. Ahora, entre paréntesis, deben entender algo. En el capítulo 7 el apóstol Pablo está frustrado, ¿están de acuerdo? Está atado a un cuerpo de muerte. Quiere hacer lo incorrecto, pero hace lo que el pecado le domina hacer. Pablo dice: miserable de mí. Ahora entiendan algo, en el capítulo 7 nunca se menciona a Cristo y al Espíritu Santo. ¿Cuál es el principio? Siempre que quieras reformar tu vida sin la obra de Cristo y sin la persona del Espíritu Santo, lo único que vas a encontrar es miserable de mí. Lo único que vas a encontrar es frustración. Por eso una y otra vez has tratado de reformar tu vida, reformar tu matrimonio, y no puedes. Y dices: ¿pero por qué? Porque estás en el capítulo 7. Siempre que quieras hacer una reforma de tu vida sin la obra de Cristo y sin la persona del Espíritu Santo, lo único que vas a encontrar es frustración. Alguien tiene que responder a esto, porque esto es sumamente poderoso. Ahora, en el capítulo 8 el apóstol Pablo presenta la solución, pero en el capítulo 7 no se habla acerca de Cristo y su obra y el Espíritu Santo y la obra en nosotros. Ahora, yo descubrí en estos dos capítulos 4 verdades poderosas. Cuando tú entiendas estas verdades te van a liberar. O sea, prepárate, porque van a hacer un boom en tu mente si puedes entender estas verdades. Porque escucha algo bien importante: el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. ¿Lo entiende eso? Y yo ruego que haya discernimiento espiritual en tu vida para entender estas 4 poderosas verdades. Primera verdad. La primera verdad es el problema que tiene la ley. Digan conmigo: el problema de la ley. Miren, les voy a explicar cuál es el problema de la ley. La ley solo puede mostrar el pecado, pero no puede vencer el pecado. La ley, y cuando estamos hablando de cuál ley, estamos hablando de la ley, la Biblia, pero la ley que está escrita en tu conciencia, también la ley que te reprueba cuando hace lo malo, pero no te da el poder para dejar de hacer lo malo. Por eso cuando un niño hace lo malo se esconde, ¿sí o no? Porque la ley que fue escrita en nuestras conciencias nos acusa de lo malo, pero no nos da el poder para dejar de hacer lo malo. La ley de Moisés tiene derecho, pero no tiene poder. Vean lo que dice Romanos capítulo 7. Todo está sustentado en la palabra. De hecho, dice Pablo, fue la ley la que me mostró mi pecado. Y eso es lo que hace la ley. La ley muestra el pecado.
Yo vivía codiciando, dice Pablo, y no sabía que era pecado, pero cuando la ley dijo no codicies, descubrí que era un pecador. Pon atención a esto, es poderoso. Romanos 8 dice: la ley de Moisés no podía, digan conmigo, no podía. La ley no tiene el poder. La ley solamente muestra el pecado, pero no tiene el poder para liberarte del poder del pecado. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Entonces, ¿cuál es la primera verdad que presenta Pablo? El problema de la ley. La ley muestra el pecado, pero no puede vencer el pecado. Por eso, aunque tú sabes que es lo correcto y estás de acuerdo, no lo puedes hacer, porque hay un poder en tu vida que es el poder del pecado que te gobierna. Segunda verdad. La primera verdad es el problema de la ley. La segunda verdad es mi problema. Y mi problema es el poder del pecado. Aquí está, escuche. Quiero hacer lo correcto que la ley demanda, pero no puedo, esa es mi bronca. Quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Hay otra ley en mi vida que me lleva a hacer el pecado que no quiero. Pablo dijo: soy un miserable impotente. Ese es mi problema. Tengo una ley, un poder, el poder del pecado que me lleva a lo malo. O sea, yo quiero hacer lo bueno porque apruebo que la ley es buena, pero hago lo malo, pues. El pecado, escuche esto, es tan tirano, y eso no lo tienen ustedes. Ah, sí. El que sigue, por favor, no se duerman. El pecado es tan tirano que usó ese mandamiento de la ley para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. El pecado utilizó la ley para tomar control de mi vida, para esclavizarme, matarme y condenarme. O sea, el pecado es tan gacho que utilizó la ley pura de Dios para esclavizarme y para matarme y para condenarme. Fíjense la onda del pecado. O sea, la ley te dijo: ¿sabes qué? ¿Qué dice la ley? Déjeme hablar de cosas muy prácticas. La ley dice, la ley de Dios escrita en nuestros corazones, dice: las relaciones sexuales son para tenerlas con una mujer si tú eres un hombre, o con un hombre si eres una mujer. Solamente con una mujer. Voy a hablar en el caso de un hombre. La ley dice: las relaciones sexuales son puras y son maravillosas, y las vas a vivir con una mujer en el contexto de una relación de matrimonio toda una vida. Y entonces el pecado va a utilizar la ley para que despertar toda clase de deseos codiciosos. Y entonces dice la ley: ¿y por qué tengo que tener relaciones solamente con una mujer? ¿Y por qué tengo que esperarme al matrimonio? ¿Y por qué solamente con una mujer? Vean lo que dice la Biblia, escuchen. He descubierto el siguiente principio de vida, dice el apóstol Pablo: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra en mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Pero vean lo que dice Romanos: el pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Wow. O sea, tú le dices a un niño: hijo, para allá no. ¿Y sabes para dónde va el chamaco? Para allá.
Dios estableció que la libertad se vive dentro de límites, y entonces hoy en día a través de los medios de comunicación te dicen, pero ¿por qué tiene que haber límites? Eso es patriarcado. Y es que Dios dice que podemos vivir en libertad dentro de límites. La Biblia dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debes cuidar tu templo. O sea, la Biblia, escúchame, hay una ley que dice que cuides tu cuerpo. ¿Por qué? Porque es tan importante tu cuerpo. Y entonces, como nos dicen cuida tu cuerpo, entonces queremos probar algunas adicciones. O sea, todo aquello que la ley perfecta de Dios nos dijo no, la va a utilizar el pecado para despertar deseos contrarios, pasiones. O sea, todo lo indebido nos apasiona. Todo lo que Dios dijo no es lo que queremos. Déjeme ser muy claro, porque tengo que ser muy claro, sin ser personal. Dios dice, la sexualidad es maravillosa con una mujer toda tu vida. Estoy hablando de la perspectiva de hombre. Y luego te dicen, ¿pero por qué? ¿Tiene que ser con una mujer? Y con dos, ¿por qué no? ¿Y por qué tiene que ser con una mujer? Y si, ¿por qué no tiene que ser con un hombre? Porque toda la ley que está en nuestro corazón y en la palabra de Dios, el pecado en nuestra vida ha tomado lo que es puro para despertar toda clase de pasiones. Entonces vivimos en un mundo que dice obedece tu sed. Todo aquello que está prohibido es a donde nos dirigimos. ¿Alguien está aquí conmigo o yo vivo en otro mundo diferente al tuyo? Sí, pero cada 7 minutos estás abriendo la pantalla de tu celular, escuchando personas a las cuales les importas un comino. ¿Sí me estoy comunicando? O sea, tengo que ser muy frontal. Entonces, ¿cuál es mi problema? Mi problema es el pecado que me gobierna, y el desgraciadísimo pecado que reina en mi vida toma la ley de Dios para despertar las pasiones. Ingrato, que alcance del pecado, no lo entiendes, no lo ves. Caramba, lo que te atrae no es lo santo, lo que te atrae es lo prohibido. Y el problema nuestro es el pecado que nos gobierna y que nos lleva allá, pues. Por eso dijo el apóstol Pablo, he luchado, lo quiero hacer, Dios, lo correcto, pero no puedo. Está desesperado. Ojalá que yo entiendan que no estoy siendo dramático, estoy siendo centrado. Verdad número 3. La verdad número 3 me encanta. O sea, así como la ley tiene un problema y yo tengo un problema, ahora les voy a presentar el problema del pecado. Porque un día el pecado se estrelló, pero se estrelló no con una forma, se estrelló con una persona. Entonces el pecado se estrelló y el problema del pecado se volvió una persona, Jesús. ¿Cuál es la verdad? Que Dios nos liberó de la culpa del pecado, del poder del pecado, y declaró el final del dominio del pecado sobre nosotros, y nos da vida abundante y eterna. Vida abundante y eterna es la Zoe Ion, pues. Y la Zoe Ion se encuentra en Jesús. Entonces, en Jesús, en la obra de Jesús, Dios nos libera del poder, del dominio y de la culpa, la condena del pecado, y nos da vida eterna.
Vean lo que dice Romanos capítulo 8. ¿Se acuerdan que le dije capítulo 7? Pablo está frustrado. Ahí no se menciona Jesús, su obra, y el Espíritu Santo y su obra. Bueno, el capítulo 8 es la respuesta de Dios, porque él pregunta: ¿quién podrá ayudarme? Y dice: solo Dios. ¿Y cómo lo hizo? Vean: por lo tanto, esto es como un dictamen, una conclusión que llega a un juez. Por lo tanto, ya no hay más condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Wow. O sea, escúchame, ya no hay más delito que perseguir para aquellos que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu, se da cuenta que menciona a Jesús y al Espíritu Santo, la segunda y tercera persona de la Trinidad. Amén. Dice: y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado. ¿Quién nos ha libertado del poder del pecado? El Espíritu. ¿Y a dónde llevaba el poder del pecado? ¿A dónde? A muerte. ¿A dónde lleva el poder del pecado? A muerte. Y voy a hacer una pausa para ser muy textual. Ojalá que los chavos puedan copiarme. Miren, escúchenme esto que es poderoso. El poder del pecado, ¿a dónde lleva? ¿A dónde lleva? Ahí dice, ahí lo dice, miren. Nos ha liberado del poder del pecado, que lleva ¿a dónde? ¿A dónde lleva el poder del pecado? A muerte. ¿A dónde te va a llevar el pecado? ¿A dónde te quiere llevar? A muerte. Escucha, Jesús llegó a una región de Gadara. Llegó a una región de Gadara. Y en la región de Gadara, que era una región no de los judíos, gentil, había un endemoniado impresionante. Era el terror de toda esa zona. Él lo ataban y rompía las cadenas. Escuchen. Y no solamente rompía las cadenas, o sea, era ingobernable. Se parece un poquito a la generación hoy en día. ¿Sí o no? Porque todo límite que ponen lo rompen. ¿Pero por qué? Yo me acuerdo cuando era niño, mi mamá me decía no, y yo le decía ¿por qué? Y me iba a dar una bofetada. Y yo decía: está bien, si tú dijiste, adelante. Entendía. Pero hoy en día tú dile a un adolescente no. ¿Pero por qué? Y ahí va a estar hasta que va a romper ese límite, porque, ¿me entienden? Bueno, este endemoniado está encadenado y lo rompían. Hacía algo importante. El Espíritu Santo me lo reveló. Se golpeaba contra la roca, golpeaba su cuerpo. ¿Ha visto hoy en día que la onda hoy en día es hacerse cutting? ¿Entienden? Se hacen daño. Él se provocaba. Ahora, dime, ¿quién lo llevó a romper límites y a dañarse a sí mismo, a este hombre? Una influencia que negativa en su vida. Por favor, dime quién te está influenciando para que tú te hagas daño. Por favor, no me digas que tú. No me digas que es tu decisión. Por vida de Dios, no me digas. No me digas que eres tú quien está tocando la puerta, que dice: no, si quiero yo una pastilla para ver cómo se siente la vida machín. Y no me digas que eres tú. ¿Entiendes? Es una influencia. ¿Sí están aquí conmigo? Y entonces Jesús, yo quiero que entiendan, esto no es lo más importante es lo que voy a decirle. Jesús le dice: oye, ¿quién eres? Dice: somos una legión. O sea, era un problemón. Y Jesucristo, están llorando ahí los demonios y le dicen: danos chance de meternos a esos cerdos. Había un grupo de cerdos, ¿qué se llama? Un hato. Ok, está bien. Un grupo, porque no me suena hato. Una manada, aunque no es manada, yo sé, es un hato, pues. Está bien. Había un montón de puercos y le dicen los demonios: pon atención a esto, por favor, no cierres tu mente, no te quiero atacar. Escúchame, por favor. Reflexiona.
le dicen los demonios: déjanos ir al hato de puercos. Y Jesús les da quebrada. Y tú dices: ¿por qué? ¿Sabes por qué? Dios me lo mostró ayer. Porque Dios es un Dios de propósitos intencional. Siempre hay una razón. De una o de otra manera, Jesús quería que tú pudieras ver a dónde te quiere llevar el pecado. Y cuando los demonios se van al hato de puercos, los demonios hacen que los puercos se vuelvan locos y corren hacia un precipitadero, que es voladero, un barranco, y se avientan y se matan. ¿Sabes por qué Jesús creo que lo permitió? Esa es mi interpretación de lo que Dios me hizo entender a mí. Para que tú pudieras ver a dónde te quiere llevar el pecado que mora en ti. Pero hay muchos que van volando. ¡Qué machín! ¡Wow! ¿Sí me entienden? Te dicen: no, esto es la onda. Obedece tu sed. ¿Por qué te limitan? ¿Tú crees que les importas a esa gente? Por vida de Dios, ¿tú crees que les importas? Porque dice la Biblia que el príncipe de este siglo gobierna y ha cegado el entendimiento. Entonces hay mucha raza, muchos chavos que van: ¡qué machín! Y se hacen daño y ¡qué machín! ¿Entiendes? Hay hombres que dicen: ¡qué machín! Puedo tener una segunda mujer. ¡Qué machín! Porque al único lugar que lleva el pecado es a la muerte de tu vida, de tu sueño, de tu matrimonio, de tu integridad, de tu cara para mirar a tus hijas, a tus hijos. ¿A dónde lleva el poder del pecado? A la muerte. ¿Sabes cuál es lo increíble? Que Dios nos ha libertado en Cristo Jesús y por el poder del Espíritu. ¿No dice así? Dice: el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a muerte. La ley de Moisés no podía salvarlos. ¿Oyeron? La ley no puede. Así que Dios hizo, ¿quién? Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo, con mayúscula, una persona en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Él nos liberó de la condenación, del poder, del dominio. Yes. Por eso decía Pablo: miserable de mí, ¿quién? No cómo. ¿Quién? El quién es una persona, Jesús. El quién es una persona, el Espíritu Santo. Porque aquí están, escúchame, fue Dios, primera persona, envió a Jesús y el poder del Espíritu. Espíritu con mayúscula, no con minúscula, refiriéndose a Dios Espíritu Santo. Y entiendan, nosotros no tenemos Dios o tres dioses, es un Dios que existe, amén, y se revela a través de tres personas. ¿Dicen amén? Ahora, verdad número 4, sumamente poderosa. Hasta aquí es como si le dijera: estábamos condenados a muerte y les tengo la medicina. Y todos gritan: sí. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, pues. Pero viene la verdad número 4 y con esto termino. Se me acabó el tiempo ya. Verdad número 4. Mi decisión, mi desafío ahora. ¿Qué ahora yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Y aquí está: debo entregar mi vida a la guianza del Espíritu Santo. Él tiene el poder para producir una vida que agrada a Dios, llena de vida. O sea, no basta con saber que Jesús
y el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, rompió el poder del pecado y el dominio. Tengo que entregarle mi vida. Tengo que ser dirigido por el Espíritu. Vean lo que dice Romanos: ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos ¿a quién? Al Espíritu. Está Espíritu con mayúscula, ¿no? Se refiere a una persona. Los nombres de personas se escriben con mayúscula. Romanos 8:12: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Escuchen, ya no estamos obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa nos incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero escuche cómo dice: oh amados hermanos. O sea, no está hablando de los pecadores. Quiero que entiendas esto. Me estás presionando, Toño, porque a la mañana me presionaste, me sentí presionado. Es broma. Quiero que entiendan esto porque es poderoso. Yo duré horas para simplificarlo. Esto que le estoy diciendo no lo van a leer en ningún lugar. O sea, estas 4 verdades, ninguna son entendimiento, revelación de Dios. No tengo gloria en ello, es Él. Pero escuchen esto. Este pasaje de Pablo habla a los hermanos y dice que si permitimos que la naturaleza pecaminosa nos dirija, ¿qué va a pasar? Moriremos. ¿Lo leen? ¿Cómo dice? Léanlo conmigo. Por lo tanto, amados, ¿qué? Hermanos, no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa les incita a hacer, porque Dios ya rompió el poder del pecado y de la naturaleza pecaminosa. Dice: pues si viven obedeciéndola, morirán. ¿Sabe de qué está hablando muerte? Está hablando de problemas matrimoniales, está hablando de problemas está hablando de... Pero, el pero que cambia todas las cosas: si mediante el poder del Espíritu hace morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, que vivirán. ¿Alguien quiere vida? Alguien quiere vida. Y cuando habla de vida, ese pasaje se refiere, alguien dice: pastor, yo estoy vivo. Sí, pero no está hablando de eso, pues está hablando de una vida plena, la soy yo, una vida con sentido, una vida plena, una vida llena de Dios, una vida abundante. Si alguien la quiere, no la va a encontrar siendo dirigido por la naturaleza pecaminosa, sino la va a encontrar siendo dirigido por el Espíritu. He estado peleando con los jóvenes de la iglesia, que los amo, y la verdad a mí me preocupa demasiado. Debo decir esto, yo tengo, a mí lo que me preocupa de COVID no es si me muero, porque si me muero me voy para el cielo. Me preocupa en qué punto voy a llegar a la iglesia y a los jóvenes, si son el futuro de la iglesia. ¿Me entienden? Si pasan horas. Porque la Biblia dice: ¿sabes quiénes son los que son dirigidos por la carne? Los que piensan en las cosas de la carne. ¿Entiende? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos. En el original es hijos maduros de Dios. Es que en este pasaje Pablo más adelante habla de los tecnón, se traduce hijo, habla de los pequeñitos, los inmaduros. Escúcheme, los que son guiados por el Espíritu son maduros. O sea, en la iglesia hay tecnones. ¿Sabe cuáles son los tecnones? Los que, aunque son libres, se someten a la naturaleza pecaminosa. Y ahí viven frustrados dentro de la iglesia, porque quieren hacer lo bueno y no pueden, porque están en el capítulo 7, no han pasado el capítulo 8. El capítulo 8 es una vida que dirigida por el Espíritu. ¿Está aquí conmigo? Tú eres un tecnón, vives en el capítulo 7, o eres un huíos en el capítulo 8, un hijo maduro guiado por el Espíritu. Ahora, dejen leerle lo que dice Gálatas, 2 pasajes más. Dice una paráfrasis de Gálatas 5:25: si el Espíritu Santo está viviendo dentro de ustedes, ¿en cuántos de ustedes el Espíritu Santo está viviendo? Le voy a explicar por si tiene miedo. El día que tú aceptaste a Jesús, la Biblia dice que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo. ¿Y dónde está?
sentado a la diestra del Padre. Y dijo Jesús: yo les voy a enviar al otro Consolador, al Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo conmigo? Y entonces Jesús dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días. ¿Cómo se cumple? Porque el Espíritu Santo y Jesús son uno mismo. Entonces el Espíritu Santo está en tu vida desde el día que tú le dijiste a Jesús: entra a mi vida. El Espíritu Santo vino a vivir en ti. Ahora sí, ¿cuántos de ustedes tienen a Jesús dentro de ustedes? No le dije cuántos son perfectos y se merecen. Ya no estamos en la ley, en el poder de la ley. Estamos en el poder del Espíritu. No estamos sujetos a la ley, estamos sujetos al Espíritu. Miren, antes queríamos, obedeciendo a la ley, vivir una vida agradable y no podíamos. Ahora vivimos en una relación con el Espíritu y el Espíritu nos permite vivir una vida agradable. ¿Entendieron eso? Ojalá que lo entiendan. Si el Espíritu Santo está viviendo dentro de ti, dale control total de tu vida. Todos debemos ser guiados por el Espíritu en control ¿qué? Total. Dile que está a tu lado, control total. Gálatas 5, último pasaje. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios, si hay que obedecerlo, es una persona. Dice: obedezcan al Espíritu de Dios, y así, vamos aquí, y así no desearán hacer lo malo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. O sea, lo que está diciendo Pablo: hay una lucha dentro de ti. Aunque el poder del pecado y la naturaleza pecaminosa fueron rotos, todavía están ahí queriéndote fastidiar la vida, pues, queriendo que les entregues el control de tu vida. Porque hasta el día que vayamos al cielo estaremos batallando con la presencia, no con el poder, con la presencia de la naturaleza pecaminosa y el pecado, pero no con el poder, porque Dios ya determinó el fin del dominio del pecado y la naturaleza pecaminosa sobre nosotros. ¿Están aquí conmigo? Ahora vean lo que dice: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a los malos deseos. Aquí van los cristianos carnales, que son gobernados por la naturaleza pecaminosa. Los que le cedieron pues el control a la naturaleza pecaminosa, no son fieles en su matrimonio. Sí, hay cristianos que son adúlteros. Y alguien dice: no son cristianos. Sí, son cristianos pues, pero son carnales pues, pudiendo vivir la vida, ceden a los instintos de la naturaleza pecaminosa y obtienen muerte. ¿De qué muerte? Van a tener un montón de broncas. Y nadie que es infiel es feliz. Mira, todo el que pude tener un resbalón y nadie se va a dar cuenta, te va a estrellar. Tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Crazy pues. No sé qué pasó en la noche. Wow. O sea, te venden eso como lo máximo. Necesitas ser muy para comprar esa oferta. Porque el pecado y la naturaleza pecaminosa te van a llevar a muerte. Les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios, chicos. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace el Espíritu de Dios ser pacientes, amables y tratar bien a los demás.
Tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. ¿Cuándo están controlados nuestros malos deseos? Cuando estamos siendo guiados y obedeciendo al Espíritu Santo. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Por eso Pablo en el capítulo 7, muchos de ustedes están viviendo en el capítulo 7, ¿eh? Porque en el capítulo 7 están los no cristianos, pero también los cristianos. Porque hay cristianos carnales. ¿Entiendes? Hay cristianos carnales. ¿Y cómo sabes? Piensan en las cosas de la carne nomás, pues. Esa mujer o ese hombre no está pensando en cómo conocer más a Dios y que el Señor viene y cómo predicar y no está hablando de eso, está hablando de moda, está hablando del influencer, está hablando acerca de tal película, de tal chiste, así medio esto, medio lo otro, ¿me entiendes? Y tarde que temprano. Pero el capítulo 7 habla de los esfuerzos por pretender, esfuerzos personales de hacer lo bueno, pero no puedo. ¿Quién me ayudará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Traen un muerto aquí. Y entonces dice Jesús, ¿quién podrá ayudarme? Y entonces dice Pablo, perdón. Y el capítulo 8 dice, es la obra de Dios en Cristo Jesús y en la guianza del Espíritu Santo. Tú tienes que decidir qué clase de vida vas a vivir. Mira, tú nunca, escucha bien, William, hijo, tu padre también, pero me refiero a ti. Escucha, vale eres, ¿sí, verdad? No, bueno, Jime, escuchen chicos, tú nunca, Jaciel, estás en control. Tú nunca guías tu vida, nunca estás en el timón de tu vida. Solamente tienes la posibilidad ahora en Cristo de Jesús de decidir quién va a dirigir tu vida. Tú dices, antes quien dirigía tu vida era el pecado y dirigía la vida de todos. Te trajeron a la iglesia a través de tu madre, tu padre, Dani. Entonces permitiste a Jesús entrar en tu vida. Y ahora tienes el poder no de gobernar tu vida. O sea, ese que dice, no, pues sabes que yo hago lo que quiero. Cuando un hijo le dice a su padre, a su madre, es que yo hago lo que quiero, porque no es cierto, no haces lo que quieres. ¿Entiendes? Entonces, tú y todos y yo no decidimos, perdón, no tenemos el timón de nuestra vida. Lo único que tenemos es la capacidad ahora en Cristo Jesús de determinar quién va a gobernar nuestras vidas. Y nomás hay de dos sopas: o te dirige el pecado y la naturaleza pecaminosa, el pecado a través de la naturaleza pecaminosa, o te dirige el Espíritu Santo. Si no te está dirigiendo el Espíritu Santo, te está dirigiendo el pecado a través de la naturaleza pecaminosa. No hay vuelta, no hay grises, no hay el medio. El que no es conmigo es contra mí. El que no junta desparrama, agárrame la onda. Y si no le entregas el control al Espíritu Santo, naturalmente el control lo tiene el pecado a través de la naturaleza pecaminosa, y te va a llevar ¿a dónde? A muerte. Y el Espíritu Santo te va a llevar a una vida de, escúcheme, aquí lo dice, el Espíritu te hace amar, estar siempre alegre, vivir en paz, te hace paciente, amable, tratar bien a los demás, tener confianza, humilde, saber controlar tus malos deseos. O sea, te da una vida plena. Poderosísima, ¿eh? Ustedes no tienen ni idea la gratitud que tengo yo con el Espíritu Santo, porque luché tanto para acomodar de una manera práctica estas verdades, que ojalá tú puedas entenderla. Ojalá. Ponte de pie si eres tan amable.
Espíritu Santo, levanta tus manos ahí donde tú estás. Estás aquí. Tú eres por siempre bienvenido. Muestra tu gloria y tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo, estás aquí. Tú eres por siempre bienvenido. Muestra tu gloria y tu poder, Espíritu Santo. Él está aquí, el Espíritu Santo. Y tú puedes decirle: Espíritu Santo, te entrego el control de mi vida. Guíame. Renuncio a querer hacer lo que quiero. Perdóname. Creo en la obra de Jesús. Y ahora Espíritu Santo, toma el control de mi vida. ¿Por qué no le dices con todo tu corazón? Él está aquí. Él te va a llevar una vida de gozo, de paz. La vida cristiana no se trata de cómo aprendo a ser una mejor persona. Se trata de entregarle el control de nuestra vida. ¿Sabe una cosa? Como dice el apóstol Pablo, léanlo ustedes, dice: ¿quién me podrá liberar de este cuerpo de muerte? Dice: solo Dios, a través del Señor Jesús. Subrayen la palabra Señor. Todos queremos al Salvador, pero nadie quiere al Señor. ¿Entendieron eso? ¿Qué está hablando? Podemos ser libres a través del señorío de Dios sobre nuestras vidas, pero el señorío de Jesús te va a llevar a una vida plena. ¿Por qué no le dices con tu corazón: Espíritu Santo, estás aquí. Tú eres por siempre bienvenido. Muestra tu gloria y tu poder, Espíritu Santo. Dilo una vez más: Espíritu Santo, estás aquí. Tú eres por siempre bienvenido. Muestra tu gloria y tu poder, Espíritu Santo. Vamos, dile con el corazón: en honor a ti, rindo mi corona. Eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi corona. Eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi corona. Eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi corona. Eres la persona más importante para mí. Espíritu Santo, estoy muy agradecido por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Él llevó mi condena. Él rompió el poder del pecado y de la naturaleza pecaminosa. Dios en Jesús dictaminó el acabose del dominio del pecado sobre nuestras vidas. Y ahora somos libres en ti. Espíritu Santo, entendemos que ahora la vida se trata de entregarte el control a ti, de ser guiados por ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, guía mi vida,
porque si no me guías tú, me guiará mi naturaleza pecaminosa o el pecado a través de mis deseos, y eso me conduce a muerte. Guíame tú, guíame tú en medio de un mundo con tantas voces. Guíame tú. ¿Alguien quiere decírselo? Rindo mis coronas, me rindo delante de ti, Espíritu Santo, porque de esto se trata la vida cristiana. El apóstol Juan dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca en mí. Es necesario que yo muera, dijo el apóstol Pablo, para que Él viva en mí. En el nombre de Jesús, toma el control de mi vida. No quiero que mis pasiones o el pecado gobiernen de nuevo mi vida, si tú me has hecho libre a mí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si tú hoy nos visitas por primera vez, o si nos estás mirando por primera vez y nunca has invitado a Jesús a tu corazón, quiero que hagas una oración conmigo y que invites a Jesús a tu vida. Él es el único, la obra de Jesús. Cuando dices creo en tu obra, Jesús, ven a mi vida, es el único que puede romper el poder del pecado, liberarte de la condena y darte vida eterna. Y si tú hoy no visitas y quieres invitar a Jesús, recuérdate que no es cómo, es quién. ¿Te acuerdas? ¿Quién me podrá? Y si tú hoy nos visitas y quieres invitar a Jesús, repite esta oración con todo tu corazón. Si nos estás mirando donde sea que estés, repite con todo tu corazón esta oración juntamente con nosotros. ¿Listos? Señor Jesús, hoy abro mi corazón. Vamos, diga: y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia, y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, dale un aplauso fuerte a Él. Gracias, pueden sentarse. Yo estoy convencido que esta palabra liberó tu vida, estoy convencido. La próxima semana, o la próxima vez que predico, porque creo que la próxima semana tendremos a una invitada, pero no sé, o a lo mejor Catapixio con ella, pero la próxima vez que predique voy a predicar cómo ser dirigido por el Espíritu, que es la segunda parte. ¿Sale? ¿Sí están aquí conmigo? Porque la vida cristiana se trata no solamente de hacer Jesús el Salvador de tu vida, sino hacerlo Señor de tu vida. ¿Sí me entienden? Señor. ¿Alguien de ustedes, la mera neta, está enfadado de intentar ser mejor y fallar? Es que estás en el capítulo 7, pues. Entra al capítulo 8. Entrégale el control de tu vida al Espíritu Santo, y ahí va a ser una vida chévere.